Bueno, compañero, doy inicio a la clase 2 de física correspondiente a fluidos en reposo. El derecho básico aplicado a esta clase es el siguiente: identifica las fuerzas que se aplican cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un fluido y establece las condiciones sobre las posiciones, sobre las... Buenas, compañeros. Doy inicio a la clase 2 de fluidos en reposo. Del derecho básico aplicado a esta clase es el siguiente: identifica las fuerzas que se aplican cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un fluido y establece las condiciones sobre las posiciones de este dentro del fluido. Las competencias son las competencias usuales en física, que son el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. Concepto: el principio de Arquímedes, que es el principio base, ¿verdad?, de esta clase, afirma que todo cuerpo en contacto con un líquido en equilibrio experimenta una fuerza vertical llamada empuje, dirigida de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. Explico. Cuando un cuerpo entra en un fluido, ¿sí? Entra en un fluido, la fuerza que le hace el líquido a ese cuerpo de manera vertical de abajo hacia arriba va a ser igual al peso que tenga el líquido que él desplazó al momento de entrar en dicho líquido. Las variables que intervienen en este principio de Arquímedes son las siguientes: empuje, masa del líquido, gravedad, densidad del líquido, volumen sumergido, volumen del cuerpo que se introduce en el líquido, peso del cuerpo introducido. Anexo a esto, cuando un cuerpo está dentro de un fluido, ese cuerpo va a experimentar no un peso real, sino un peso aparente. Dicho peso aparente está definido de la siguiente manera. Dice, es el peso aparente de un cuerpo cuando se encuentra totalmente sumergido en un líquido. Es la fuerza resultante de la diferencia entre el peso y el empuje. Es decir, que el peso aparente que va a tener el cuerpo dentro del líquido va a estar dado por la diferencia entre el peso real y el empuje que le aplica el agua o el líquido en el cual está sumergido. Los casos que encontramos en el principio de Arquímedes son tres. El primero de ellos es el siguiente. Dice, cuando el peso de un cuerpo es menor que el empuje que le ejerce el fluido, ¿verdad?, entonces el cuerpo se va a ubicar o va a flotar en dicho líquido. Segundo caso es el siguiente. Cuando el peso es igual, el peso del cuerpo es igual al empuje que le hace el fluido, entonces el cuerpo se va a ubicar en la parte central del fluido, según el recipiente que lo contenga. Y el tercer caso es cuando el peso del cuerpo es mucho mayor que el empuje que hace el agua. En este caso, el cuerpo va a ubicarse en el fondo del recipiente que contiene el líquido o el fluido. Como ejemplo de aplicación del principio de Arquímedes tenemos los siguientes. Primer problema. Un cubo de hierro de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en el agua. Si tiene un peso con una magnitud de 560,4 newton, me piden calcular cuál es el valor o la magnitud del empuje que recibe y cuál será el peso aparente que va a tener.
Lo primero, los datos son los siguientes. Arista, que la simbolizamos con L, 20 centímetros, convertida a metros, nos quedaría 0,2 metros. El peso del cuerpo, 560,4 newton, peso del cubo. Y la gravedad la tomamos en metros sobre segundo cuadrado, 9,8. Otro dato adicional, la densidad del fluido, en este caso es agua, la densidad del agua en kilogramos sobre metro cúbico es de 1000. La densidad del agua. El empuje es una de las variables que piden y el peso aparente es la otra. Calculamos primero el volumen del cubo. El volumen del cubo, de un cubo, siempre va a estar dado como la arista elevado a la 3 o como el triple producto de la arista. ¿Sí? ¿Ok? Como la arista multiplicado 3 veces. Al hacer esta operación, nos queda que el volumen del cubo va a tener un valor de 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora, comenzamos a resolver el problema como tal, calculando el empuje. El empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Reemplazando valores, nos quedaría que la densidad del agua, en este caso, es 1000 por el volumen del cubo, que es 8 por 10 a la menos 3, por la gravedad, que es 8,9. Explico aquí por qué el volumen sumergido, en este caso, que es el que se toma para el empuje, es todo el volumen del cubo, porque aquí el cubo nos dice que se sumerge totalmente, es decir, el cubo va a estar todo dentro del agua. Al hacer la operación nos quedaría que el empuje tiene un valor de 78,4. Calculamos ahora la otra magnitud que nos pide el problema, que es el peso aparente. El peso aparente tiene su fórmula, que es el peso real, el peso del cuerpo, en este caso del cubo, menos el empuje que le hace el agua. Reemplazando valores y haciendo la diferencia, tenemos que el peso aparente del cubo es de 482 newtons. Segundo problema de aplicación, una esfera cuyo volumen es de 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, está totalmente inmersa, quiere decir sumergida, en un líquido cuya densidad es de 900 kilogramos sobre metro cúbico. Me piden determinar nuevamente la intensidad de la esfera, del empuje, perdón, sobre la esfera, y me piden analizar cuáles son las condiciones para que la esfera se desplace hacia arriba o hacia abajo dentro del fluido. Los datos para este problema son el volumen que tiene el cubo, la esfera, perdón, la densidad del líquido, me piden el empuje, obtengo o coloco como dato adicional la gravedad. Calculamos primero la primera incógnita o variable que me piden, que es la intensidad del empuje. Empuje igual a densidad por gravedad por volumen. Sustituyendo valores, nos quedaría entonces que el empuje es igual a 900 kilogramos metro cúbico por la gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado por el volumen, que es 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Dándonos un valor, al hacer la operación, de 2.646 newtons. Bien, para dar respuesta al análisis sobre cuándo la esfera se desplaza hacia arriba o hacia abajo, debemos considerar los siguientes aspectos, que es basados en los 3 casos o situaciones del principio de Arquímedes. Si el peso de la esfera es mayor que el empuje, entonces la esfera se va a desplazar hacia abajo. Caso 3 que vimos allá. Si el peso de la esfera es menor que el empuje, entonces, en este caso, mírenlo, el peso de la esfera es menor que el empuje, entonces, ¿qué va a pasar con la esfera? La esfera se va a desplazar hacia arriba. Doy las bases o las orientaciones para que ustedes resuelvan los 2 problemas de aplicación de competencia. Bien, el problema 3 planteado aquí nos dice lo siguiente. Un cubo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. Me piden los 2 valores que usualmente hemos calculado en los 2 ejemplos. La magnitud del empuje que va a recibir
y el peso aparente, el valor del peso aparente que tiene ese cubo. Nos dan como dato adicional aquí, a los datos del problema, la densidad del alcohol, 790 kilogramos metro cúbico. Sí, aquí en este caso, después de sacar los datos, creo que lo primero que hay que hacer o calcular es hallar el volumen que tiene el cubo. ¿Cómo se calcula? Multiplicando el área por la altura. Con ese volumen, vamos a calcular la magnitud del empuje y teniendo la magnitud del empuje, ¿verdad? Sabiendo el valor del peso como dato, calculamos el peso aparente. Problema número 3 nos plantea lo siguiente. Durante un experimento, un cubo de madera de arista de 1 metro se coloca en un recipiente que contiene agua. Se notó que el cubo flotó con el 60% de su volumen sumergido. Calcular la intensidad del empuje que recibe y la intensidad de su peso aparente. El término intensidad es correspondiente a magnitud o valor. Bien, indicaciones para hacer este problema. Lo primero es calcular el volumen de este cubo que tiene arista de 1 metro es 1 elevado a la 3. 1 metro elevado a la 3, eso va a dar 1 metro cúbico. ¿Qué hacemos después? Calculamos el volumen que va a estar sumergido, que es el 60% de él. El 60% de 1 metro cúbico es 0,6. Con ese valor calculamos el empuje, ¿verdad? El empuje que le hace el agua, en este caso, ¿sí? Y los demás datos adicionales, lógico. Y posteriormente, teniendo ese empuje y considerando el peso, hallando el peso, considerando el peso de la madera, hallando el peso de la madera, ¿sí? Podemos hallar entonces el valor del peso aparente del bloque. Muchas gracias, muchachos.